Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros cambia sin que sepamos explicar del todo cómo o por qué. Puede ser una palabra que alguien dijo, puede ser un silencio que duró demasiado, o simplemente el cansancio de repetir los mismos errores. Y hay uno de esos momentos que sucede cada mañana, pero la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Es el momento en que despiertas. Los primeros segundos. Los primeros pensamientos. La primera conversación que tienes contigo mismo antes de cualquier otra cosa. Y aquí está lo que Brian Tracy descubrió después de 40 años estudiando el comportamiento humano y trabajando con millones de personas en todo el mundo. Lo que te dices a ti mismo en esos primeros instantes decide la calidad vibracional de las próximas 16 horas de tu vida. La persona más exitosa que conocí personalmente me dijo una vez algo que lo cambió todo para mí. Cada mañana, antes incluso de abrir completamente los ojos, hablaba consigo misma. No con Dios, no con el universo, no con nadie externo. Consigo misma. Y me dijo que eso le salvó la vida. Porque antes de eso, despertaba ya en modo supervivencia, sintiendo el peso del día, oyendo esa voz interna que decía que no iba a dar tiempo, que estaba retrasada, que tenía demasiadas cosas que hacer y muy poca energía para hacerlas. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has abierto los ojos y lo primero que has sentido ha sido un nudo en el pecho? Una ansiedad que no sabes de dónde viene, pero que ya está ahí, esperándote, como si hubiera dormido a tu lado toda la noche. La mayoría de las personas vive esperando. Espera sentir motivación para actuar. Espera que el día sea bueno para entonces estar de buen humor. Espera que las cosas mejoren para mejorar su diálogo interno. Pero Brian Tracy cambió esta lógica por completo. Y lo que descubrió es que no espera sentir para luego hablar. Hablas primero, y el sentimiento llega después. Conversas contigo mismo antes de que aparezca cualquier emoción, y esa conversación crea la emoción. No al revés. Puede parecer simple, pero es una de las verdades más revolucionarias sobre la reprogramación mental que existen. Porque la mayoría de nosotros fue enseñada a creer que necesitamos estar preparados, motivados, sentir algo antes de actuar. Y mientras esperamos ese sentimiento mágico, la vida pasa. Los días pasan. Los años pasan. Y esa voz interna, la misma que te despierta con ansiedad, sigue dirigiendo tu experiencia. Napoleón Hill, el hombre que estudió a los mayores millonarios y mentes brillantes de su tiempo, tenía una práctica que pocos conocen. La llamaba el consejo invisible. Cada mañana, antes de empezar el día, hablaba mentalmente con figuras históricas. Edison, Ford, Lincoln, Carnegie. Creaba diálogos internos con esas personalidades, les preguntaba qué harían en determinadas situaciones, les pedía consejos y escuchaba respuestas que salían de su propia mente, pero moldeadas por la sabiduría que había aprendido de esos hombres. Y lo que hacía, sin conocer los términos científicos, era reprogramar su mente a través del diálogo interno consciente. No esperaba que la inspiración cayera del cielo. Creaba la inspiración mediante las palabras que se decía a sí mismo. Ahora piensa conmigo. Tu cerebro no puede distinguir entre un diálogo interno destructivo y una conversación real con alguien que te humilla. Ambos activan los mismos circuitos neuronales. Ambos liberan las mismas hormonas del estrés. Cuando despiertas y lo primero que piensas es no voy a poder, hoy será difícil, ya voy tarde. ¿Por qué soy así? Tu cuerpo responde como si alguien acabara de agredirte verbalmente. El cortisol sube. La respiración se vuelve más corta. Los músculos se tensan. Entras en modo amenaza. Y el día ni siquiera ha comenzado. Acabas de programar tu sistema nervioso para vivir en emergencia. Y lo peor es que la mayoría de las personas trata esos pensamientos como si fueran verdades absolutas. Como si fueran hechos. Pero no lo son. Son solo patrones aprendidos. Y todo patrón aprendido puede desaprenderse y sustituirse. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo reprogramar tu diálogo interno matinal para cambiar literalmente la estructura neural de tu cerebro y la calidad vibracional de tu vida. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios "elijo mis palabras internas". Hacerlo te llevará menos de 10 segundos y te ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interior. Ahora vamos a entender mejor cómo esta práctica, tan simple pero poderosa, funciona para que finalmente tomes el control de tu propia mente. La arquitectura invisible del diálogo interno. Existe una ventana. Una ventana de tiempo que la mayoría de las personas desperdicia cada día sin saber siquiera que existe. Son los primeros 90 segundos después de despertar. En esos 90 segundos, tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento crítico y del análisis racional, aún no está completamente activa. Estás en ese estado entre el sueño y la vigilia que los científicos llaman hipnagógico. Y en ese estado, tu mente subconsciente está completamente abierta. Está receptiva. Está vulnerable.
Es como si la puerta trasera de tu sistema operativo mental estuviera desbloqueada, y pudieras entrar ahí y reprogramar el código sin la resistencia habitual del ego, sin esa voz que siempre dice esto no va a funcionar, esto es una tontería, ya lo intentaste antes y no resultó. Brian Tracy enseña algo que cambió por completo la forma en que entiendo la mente humana. Él hace una distinción muy clara entre pensar en uno mismo y hablar consigo mismo. Cuando piensas en ti, solo estás observando. Estás ahí, pasivo, viendo cómo los pensamientos pasan como nubes en el cielo. Pero cuando hablas contigo mismo, estás dando una orden. Estás activando zonas del cerebro relacionadas con la acción, la decisión, la identidad. Hablar contigo mismo tiene un poder de instrucción directa sobre tu sistema nervioso. Es la diferencia entre ver una película sobre escalada y realmente poner las manos en la roca y empezar a subir. Uno es pasivo, el otro es activo. Y la mayoría de las personas pasa toda la vida solo pensando en sí mismas, sin hablarse nunca de manera consciente e intencional. El problema es que si no hablas contigo de forma consciente, otras voces lo harán por ti. Y la mayoría de las veces, esas voces son ecos del pasado. Son frases que tus padres dijeron cuando eras niño. Son críticas que un profesor hizo hace 20 años. Son fracasos que viviste y que tu mente grabó como pruebas de quién eres. Y esas voces se despiertan contigo. Están ahí, esperando, listas para secuestrar los primeros pensamientos del día. Porque el cerebro humano, cuando está en modo supervivencia, busca amenazas antes que oportunidades. Está programado para mantenerte a salvo, no para hacerte feliz. Y para el cerebro primitivo, seguridad significa previsibilidad. Significa repetir los mismos patrones, aunque esos patrones te hagan sufrir. Porque al menos son conocidos. Así que lo que propone Brian Tracy es simple, pero requiere disciplina. En los primeros 30 segundos después de despertar, antes incluso de coger el móvil, antes de pensar en lo que tienes que hacer, dices 3 frases para ti mismo. 3 frases de identidad. Y deben estar en presente, como si ya fueran verdad. No voy a ser, no espero ser, sino soy. Por ejemplo, soy capaz de resolver problemas complejos. Hoy elijo la paz. Confío en mi ritmo. ¿Parece simple? ¿Hasta ingenuo? Pues déjame contarte lo que sucede en tu cerebro cuando haces esto. Cuando afirmas algo sobre ti en primera persona, en presente y con convicción, activas lo que los neurocientíficos llaman el sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un filtro. Decide que merece tu atención consciente y que puede ser ignorado. Y está programado por tus creencias internas. Si despiertas diciendo no puedo, tu sistema reticular buscará pruebas de que no puedes. Si despiertas diciendo soy capaz, buscará pruebas de que lo eres. Es la misma realidad, pero tú la miras a través de lentes completamente distintas. Brian Tracy habla sobre la diferencia entre autocrítica y autoconocimiento. Y mucha gente confunde ambas cosas. Autoconocimiento es mirarte con honestidad, reconocer dónde puedes mejorar, identificar patrones que ya no te sirven. Autocrítica es castigarte mentalmente por no ser perfecto. Es compararte con una versión idealizada de ti mismo que nunca existió y probablemente nunca existirá. Y así despiertas cada día perdiendo, porque compites con un fantasma. La autocrítica es esa voz que dice deberías haber hecho eso ayer. ¿Por qué no eres más disciplinado? Mira cómo los demás avanzan y tú sigues aquí. Esa voz no te impulsa hacia adelante. Te paraliza. Porque cuando te sientes inadecuado, cuando te sientes fracasado antes de intentarlo siquiera, ¿qué haces? Te rindes. O procrastinas. O te anestesias con distracciones para no sentir el peso de esa insuficiencia. Y aquí está lo que pocos saben. Las personas exitosas también tienen pensamientos negativos. Ellas también se despiertan a veces con dudas, con miedo, con esa sensación de seré capaz. La diferencia no es la presencia del pensamiento negativo. La diferencia está en lo que hacen con él. Han desarrollado el hábito de interceptar el pensamiento en los primeros 5 segundos, antes de que tome fuerza, antes de que se convierta en una historia completa. Reconocen el pensamiento, no niegan que esté ahí, pero eligen no identificarse con él. Dicen algo como, este es un pensamiento basado en el miedo. Esto es un patrón antiguo que intenta protegerme de algo que ya no existe. Gracias por intentar mantenerme a salvo, pero ahora elijo pensar de otra forma. Conocí a una ejecutiva hace algunos años. Tenía una carrera brillante, ganaba bien, era respetada en la empresa. Pero por dentro, se estaba destruyendo. Y solo se dio cuenta de eso cuando empezó terapia, y la terapeuta le pidió que prestara atención a su diálogo interno por la mañana. Durante una semana entera, anotó todo lo que pensaba en los primeros minutos después de despertarse. Y cuando leyó esas notas, empezó a llorar. Porque se dio cuenta de que se hablaba a sí misma de una manera en la que nunca, jamás, hablaría a otra persona. Se llamaba tonta, lenta, inadecuada.
Se decía a sí misma que no merecía el puesto que tenía, que era cuestión de tiempo que descubrieran que era un fraude. Y lo peor es que lo hacía todos los días, religiosamente, sin darse cuenta. Entonces la terapeuta le hizo una pregunta simple: si tu jefe te hablara así cada día, ¿qué harías? Y ella respondió al instante: renunciaría. Pero no podía renunciar a sí misma. Así que tenía que aprender a hablarse de otra forma. Hay una técnica que funciona muy bien y que Brian Tracy recomienda. Cuando notes un pensamiento destructivo, especialmente por la mañana, di mentalmente, con firmeza, cancelar. O no acepto esta narrativa. No discutas con el pensamiento. No intentes demostrar que está equivocado. Simplemente interrumpe el bucle. Porque los pensamientos son como trenes. Si dejas que el tren salga de la estación, recorrerá toda la línea hasta su destino final. Pero si lo cancelas antes de que arranque, evitas todo el viaje. Y después de cancelarlo, lo sustituyes de inmediato. Dices algo diferente. Algo que te impulse hacia adelante. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser simple. Estoy aprendiendo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Confío en el proceso. Cualquier cosa que interrumpa el patrón antiguo y cree espacio para uno nuevo. El lenguaje que reprograma tu realidad. Hay un detalle sobre el lenguaje que la mayoría de la gente ignora completamente, pero que marca la diferencia entre una afirmación que transforma y una que no pasa de ser repetición vacía. Brian Tracy es casi obsesivo con esto. Él dice: las palabras que usas importan. La estructura de la frase importa. El tiempo verbal importa. Porque el cerebro no responde solo al concepto. Responde a cómo se presenta el concepto. Déjame darte un ejemplo. Estoy convirtiéndome en una persona exitosa frente a soy una persona exitosa. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero para el cerebro son mundos completamente distintos. Cuando dices estoy convirtiéndome, colocas el éxito en el futuro. Le dices a tu sistema nervioso: aún no hemos llegado, seguimos en camino. Y el problema es que el futuro nunca llega. Porque cuando el futuro se convierte en presente, sigues diciendo estoy convirtiéndome, y el éxito continúa escapándose, siempre un paso más allá de tu alcance. Pero cuando dices soy, anclas esa identidad en el presente. Le dices al cerebro: esto ya es verdad. Puede que la realidad externa aún no lo refleje del todo, pero internamente, esta es mi identidad ahora. Y cuando cambias la identidad interna, la realidad externa empieza a ajustarse. No por magia, sino porque actúas de acuerdo con quien crees que eres. Otro error devastador es usar lenguaje negativo. No quiero ser pobre. Parece una afirmación positiva, pero el cerebro no procesa bien las negativas. Cuando dices no quiero ser pobre, la imagen que se forma en el córtex visual del cerebro es la imagen de la pobreza. Estás, sin querer, reforzando aquello que quieres evitar. Es como si ahora te pidiera que no pensaras en un elefante rosa. ¿Qué acabas de hacer? Has pensado en un elefante rosa. Porque el cerebro necesita primero crear la imagen y luego intentar negarla. Pero la imagen ya fue creada. Y las imágenes tienen poder. Así que la forma correcta no es no quiero ser pobre. La forma correcta es construyo riqueza cada día a través de mis decisiones. Cambias el foco de lo que no quieres hacia lo que sí quieres. Diriges el sistema de activación reticular para identificar oportunidades de crear riqueza, no para confirmar la carencia. Y hay más. La repetición. Brian Tracy dice que una afirmación dicha una vez es solo un pensamiento pasajero. Pero una afirmación repetida cada día, preferiblemente a la misma hora, en las mismas condiciones, empieza a crear nuevos surcos neuronales. Y los surcos neuronales son literalmente eso, caminos físicos en el cerebro. Cuando piensas de la misma manera repetidamente, las neuronas empiezan a crear conexiones más fuertes entre sí. Y cuanto más fuerte la conexión, más fácil es pensar de ese modo. Hasta que, con el tiempo, ese pensamiento se vuelve automático. Se convierte en tu respuesta por defecto. Así que, si quieres cambiar tu respuesta por defecto, tienes que crear nuevos surcos. Y los creas a través de la repetición constante. Hay un ejercicio que recomiendo, y que Brian Tracy también utiliza. Es el ejercicio de las 3 capas. Creas 3 frases matutinas. Una sobre identidad, quién eres en tu núcleo. La ciencia detrás de la conversación matutina contigo mismo. Déjame explicarte algo que cambió por completo la forma en que veo el diálogo interno. Hay un sistema en tu cerebro llamado sistema de activación reticular. Se encuentra en la base del tronco cerebral, y su función es filtrar información. Porque cada segundo, millones de estímulos llegan a tus sentidos. Sonidos, imágenes, sensaciones, olores. Si procesaras todo conscientemente, entrarías en colapso.
Así que el sistema de activación reticular decide que merece tu atención y que puede ser ignorado. ¿Y sabes cómo lo decide? A través de tus creencias internas. A través de lo que afirmas repetidamente sobre ti mismo y sobre el mundo. Si te despiertas cada día diciendo hoy será difícil, la gente es egoísta, nunca tengo suerte, el sistema de activación reticular buscará evidencias que confirmen eso. Destacará cada dificultad, cada persona que no te ayudó, cada cosa que salió mal. E ignorará las facilidades, las personas amables, las cosas que sí funcionaron. No porque sea malo o quiera sabotearte, sino porque está programado para confirmar tus creencias. Está haciendo su trabajo. El problema es que si tus creencias son limitantes, te quedas atrapado en un bucle de confirmación. Solo ves lo que confirma que tenías razón. Y tenías razón al pensar que la vida es difícil. Así que la vida sigue siéndolo. No porque tenga que serlo, sino porque es eso lo que estás buscando. Ahora, hay algo sobre el cerebro que es fascinante y a la vez, frustrante. No procesa bien las negativas. Cuando digo no pienses en un gato negro, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente? Un gato negro. Porque el cerebro necesita crear primero la imagen para luego intentar negarla. Pero la imagen ya está creada. Así que cuando te dices no voy a fracasar, la imagen neural primaria que se forma es la del fracaso. Intentas negarla, pero ya está ahí. Y las imágenes tienen poder. Activan emociones. Influyen en decisiones. Por eso Brian Tracy insiste tanto en frases afirmativas. En lugar de no voy a fracasar, dices tengo éxito. En lugar de no voy a rendirme, dices persisto. Cambias el enfoque de lo que no quieres a lo que sí quieres. Y el sistema de activación reticular empieza a buscar evidencias de éxito, de persistencia, no de fracaso ni de rendición. Y aquí viene otro punto crucial. La consistencia importa más que la intensidad. Mucho más. Brian Tracy lo enseña desde hace décadas. 5 minutos cada día de diálogo interno consciente superan 2 horas intensas una vez por semana. Porque el cerebro aprende por repetición espaciada, no por esfuerzo concentrado ocasional. Cada vez que repites una afirmación, fortaleces la conexión neuronal asociada a ella. Es como recorrer un sendero en el bosque. La primera vez, tienes que abrirte paso entre los arbustos. La segunda, es un poco más fácil. A la 10ª, ya hay un camino visible. A la 100ª, es un sendero claro. Y, con el tiempo, ese camino se convierte en la ruta por defecto. Ya no tienes que pensarlo, simplemente lo sigues automáticamente. Eso es neuroplasticidad. Eso es reprogramación mental real. Hay un ejercicio práctico que ayuda mucho en este proceso. Crear lo que llamo un anclaje sensorial. Asocias el diálogo interno matinal con un gesto físico. Puede ser colocar la mano en el corazón. Puede ser respirar profundamente 3 veces. Puede ser tocar tu propio pulso. El gesto no importa tanto. Lo que importa es la repetición. Cada mañana, haces el mismo gesto mientras dices tus afirmaciones. Y con el tiempo, el cerebro crea una asociación. El gesto se convierte en un disparador. Así que, incluso en los días en que estás resistente, en los que no crees del todo en las palabras, el simple acto de hacer el gesto empieza a colocarte en el estado mental adecuado. Es como crear un ritual pavloviano personal. El gesto le señala al cerebro: ahora entramos en modo de reprogramación. Ahora tomamos esta decisión consciente.